Bien, Bea, muchas gracias por este aporte informativo sobre todo. Tenemos que abordar ahora otras temáticas, se lo decíamos al inicio. Mañana a las 18 horas en el marco de la Feria del Libro se presentará esta edición, El Sillón Presidencial, que es el nuevo trabajo del periodista Nelson Fernández, compañero aquí de la casa de Canal 10, gerente de Subrayado. Y bueno, queremos conocer un poco porque se podría decir que más allá del repaso histórico de lo que representaron las diferentes presidencias para nuestro país, también hay un trabajo de reflexión, de investigación y más allá de eso, bueno, una suerte de ensayo periodístico. Nelson, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Es cierto, decís, hay un trabajo de investigación periodística. O sea, esto no es un libro de historia, yo no soy un historiador y uno... Bueno, arranca haciendo un repaso histórico del periodismo, claro, ¿no? En realidad... Bueno, tomo una referencia incluso de un hecho histórico del periodismo que siempre me pareció muy valioso, de esos periodistas de antes, de mucho antes, de un periodista que no tenía ninguna formación académica, pero que lo que sí tenía era un compromiso con conseguir la información. Pero cuando decimos un ensayo es porque en realidad, viste, es ¿qué hizo cada presidente para llegar? Porque cada vez que venía una elección, como periodista, a mí rechazaba esa explicación simplista de, la economía está bien, ganó. O sea, esa cuestión de ir a un argumento para entender por qué había ganado fulano tal. Yo decía, no, hay muchos más. Y lo había hablado con politólogos, con historiadores, mucho con Luis Eduardo González. Entonces dije, bueno, quiero ver cómo ganó cada uno. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? O que hizo o que no hicieron los otros para que ese llegara a ocupar ese sillón de privilegio del mando presidencial. Estamos hablando de todos los presidentes, desde Rivera hasta la calle Pou. Sí, incluso está analizando parte de este proceso electoral. Sí, están todos, hayan llegado por vía democrática o hayan llegado por otra vía de un golpe de Estado. Y en realidad comienzo con el primero, del Estado independiente uruguayo, que todavía no tenía nombre, cuando hay que conformar un Estado como final de una guerra, los intelectuales de la época que hicieron un tremendo laburo, porque hay que ver dónde tenían que redactar aquella primera constitución. Claro. No tenían mesa, no tenían sillas, tenían que estar parados, escribir contra la pared. Y tienen que hacer la constitución, que debía ser aprobada, pero además tenían que elegir el primer jefe de gobierno. Y lo que dicen es, acá esto tiene que arrancar bien este país. ¿A quién vamos a elegir como primer jefe de gobierno? No tenía como primer gobernador del Estado Independiente. O sea, dicen, entre Rivera y La Valleja, esto termina en lío. O sea, hay que elegir a alguien. Bueno, entonces empiezan las propuestas y dicen, mira, lo mejor, para que no haya lío, vamos a elegir un argentino. O sea, vamos a importar un presidente. Y ahí eligen a Rondó, que era una figura de una presencia tremenda en el Río de la Plata. Y claro, Rondó no había como hay ahora el buque que cruza rápido. Entonces provisoriamente nombran a Joaquín Suárez. Que Joaquín Suárez, como figura, estaba en la Plaza Independencia hasta que fue reemplazado por el Monumento de Artigas. En todo ese recorrido histórico y esa pregunta que te planteas desde el inicio, ¿no? Lo que podemos concluir es que es multifactorial y no solamente depende de la persona que tiene ese objetivo, pero sí has podido concluir a lo largo de esa línea de tiempo de tantos años ¿qué ingredientes sí o sí tienen que estar para el acceso al sillón presidencial? Sí, y obviamente eso también a veces depende de la época. Pero hay una cuestión que en Uruguay es importante, que es el partido político. O sea, en Uruguay no ha habido aventuras de alguien que diga, bueno, yo soy una figura popular, me coloco acá, creo un partido y gano. Vamos a poner un ejemplo muy reciente. Ahora ni antes de las divisas. Claro, Milei, por ejemplo, vamos a poner. ¿no? O sea, importa el partido, importa la unidad de ese partido, la unidad de ese partido o coalición. Y también importa una cuestión que es una oferta variada. O sea, no un partido que diga, yo soy esto y me defino como esto y no me muevo de este eje, sino que abarque distintos públicos, pero que esa variedad, porque ahí sí empieza la cuestión más compleja, la tenga en armonía. O sea, nunca gana un partido dividido. Digo, cuando vemos cómo los blancos perdieron elecciones, una de las razones fundamentales era porque estaba el partido dividido. Cuando se elige al primer presidente del Uruguay por voto directo, porque primero se elegía en el Parlamento. La gente votaba el Parlamento y el Parlamento elegía al presidente. El primer caso, que es José Cerrato, José Valle Ordóñez tiene que hacer una serie de movidas políticas para lograr la unidad de su partido, porque veía que la amenaza era que
Herrera estaba armando muy bien a los blancos para ganarle esa primera elección presidencial de voto directo. Y Valle tiene que salir al balcón, tiene que ir a meterse en una asamblea que le dijeran de todo, pero para convencerlos. Que el partido tenía que tener un candidato, ir todos encolumnados detrás de un candidato, aunque no les gustara ese candidato a todos. Eso es muy interesante, el repaso que también se hace por los acuerdos que se van logrando en las internas de los partidos para permitir el acceso al sillón presidencial. Ese es un tema que está en el libro, que es bien interesante. Es un distintivo, porque cuando uno mira, es decir, cómo logran los blancos, los nacionalistas, después de 90 años de gobierno colorado llegar. Bueno, Luis Alberto Herrera logra unir al partido, que votaban divididos. Wilson Ferrer Aldunate votaba fuera del Partido Nacional, en un partido que se llamaba Partido Nacional Independiente, para dar un nombre. Pero además de incorporar a otra gente, incorporar a otros. Y después uno ve, pasa el tiempo, y Tabaré Vázquez, cuando el Frente Amplio se iba acercando al gobierno, crea el Encuentro Progresista, que era hacer algo más amplio que el Frente Amplio. Y el Frente Amplio es la experiencia de acuerdo político de izquierda más grande de América, o sea, de América Latina, de todos los frentes que se armaron. O sea, se dan cuenta que el Frente Amplio, uno se dice, se llama Frente Amplio. ¿Por qué? Porque amplio no fue algo que encontraron como una cuestión de marketing. Era tan amplio como para abarcar toda la izquierda, extracciones de partidos fundacionales, tradicionales, pero desde el marxismo, leninismo, trotskismo, socialismo, maoísmo, etcétera, hasta la democracia cristiana. Eso no se logró en ningún otro país de América Latina. Por eso es la construcción política más exitosa. Y permítanme una cosa, para mostrar la fortaleza de lo que es el Frente Amplio. Yo me estudié todas las elecciones de los últimos años para ver si había algún caso similar al Frente Amplio, que desde 1999 hasta ahora es el partido, el lema, bueno, digo, ahí empieza la discusión, coalición, el más votado siempre en cada elección y con un piso de 40%. Y no hay ningún partido. No hay ningún partido en América. Entonces, aquello, Tabaré Vázquez no lo vio suficientemente amplio y creó el Encuentro Progresista para hacerlo más amplio. Y eso uno lo ve y va a encontrar para atrás otros antecedentes, como les decía, Herrera del 58, cuando logra ese triunfo histórico. Nelson, ¿y qué pasa con la continuidad en el poder o los cambios que se van dando en los ciclos? ¿Hay una tendencia marcada en nuestro país? Bueno, esto es como, ¿viste? Cuando uno va a un restaurante... Colorado, claro, aparece un gobierno nacionalista. Uno dice, las elecciones se terminan concentrando en una disyuntiva, continuo a cambio, ¿no? Es decir, cuando vas a un restaurante, pedís el menú y tenés variedad. Cuando vas en un avión, no hay menú, es pasta o pollo, ¿no? O sea, la elección es continuidad o cambio. Y ahí importa mucho, ¿viste? Determinadas condiciones para que la gente diga, quiero darle una oportunidad a este gobierno, a este partido para que siga. Pero en Uruguay se da algo que es que no hay reelección directa. O sea, los presidentes no tienen reelección directa. Cuando uno repasa la historia, yo lo hice ahí con cada uno de los presidentes, vos mirás y decís, si había reelección directa, ganaba seguro. José Valle Ordóñez es presidente, termina con una popularidad altísima, se va 4 años a Europa y vuelve para la elección y gana. O sea que esa otra elección le hubiese ganado. Tabaré Vázquez, en el 2009, si había reelección, Mujica no era candidato, el candidato era Tabaré Vázquez seguramente. ¿Consideras que nunca prosperó una iniciativa reeleccionista, no? Como que siempre es tabú. Bueno, porque uno mira y a veces dice, no será bueno, porque en el fondo los gobiernos empiezan a construir, a hacer determinados proyectos y en los 5 años no terminan. Y vos decís, si tuviera continuidad este gobierno, podría desarrollar con más éxito esos planes, ¿no? Pero por otro lado, hay que evitar la concentración de poder en una persona. Es fortalecimiento de la democracia también, ¿no? Bueno, y apostar a la rotación, a la renovación de figuras que tienen democracia fuerte sí tienen reelección. Bueno, yo creo que, viste, eso es una cuestión... fenómeno particular del Uruguay que nunca ha prosperado. Claro, que Uruguay nunca se lo dio, porque nace con eso y después cuesta proponerlo. ¿Qué es lo que propone Valle Ordóñez cuando viene de Europa? Fue a ver distintas cosas y decía, esto de economía para atraer, esto sirve sobre determinadas cosas. Y él dice, hay que despersonalizar el poder. Y va más allá, no solo que haya reelección, que no haya un presidente, que haya un consejo de gobierno, un consejo de administración, para que no haya una figura. Pero eso no caminó, lo intentó Luis Valle, tampoco caminó. Y en materia de elección... entrever en algún momento la calle Pou ahora, ¿no? Que habría que rever, pero no para allá, sino para analizarlo a futuro, así no era su propia persona la que estaba en juego. Claro, ¿no? el único que lo intentó
fue Jorge Pacheco Areco, cuando en una elección muy trascendente, proponen una enmienda constitucional para decir, en el 71, bueno, que se vote un plebiscito para habilitar la reelección. Claro. Y por lo tanto, los pachequistas votaban con dos listas. Una lista que era, si sale el sí, Pacheco-Bordaberry. Si no sale el sí y no hay reelección, Bordaberry-Zapelli. Y esa votación tuvo muchos votos, pero obviamente no llegó a ser aprobado. Entonces, siempre ha costado poner sobre la mesa, si no valdría decir que los periodos sean, en vez de 5, de 4, como eran antes, y claro, que pueda haber reelección. Nelson, y quiero aprovechar que estamos en pleno proceso electoral y hay una reflexión sobre el final del libro que habla un poco del tipo de voto que se empieza a constatar. Ese voto seguro o sí, no me acuerdo cómo lo denominás. El voto sólido, el voto blando y el voto líquido. Ahí está. ¿Eso también se mantiene a lo largo de la historia de nuestro país o es una tendencia que se ha ido revirtiendo en estos últimos años? ¿Cómo se percibe? Eso viene un poco más con la democracia moderna, pero esta elección tiene una particularidad con eso. A ver. Yo eso tomé la base de unos estudios de Luis Eduardo González y lo fui ampliando para ver en cada elección, muy sintético, ¿no? Ahí está desarrollado. El voto sólido es aquel que viene firme ya de antes de la elección. Este va a votar... Ya se identifica con un partido, una ideología. Tiene o pertenencia partidaria o afinidad ideológica, ya sabe lo que va a votar, no importa cómo. El voto blando es el voto que se construye en el periodo de gobierno. Cómo va el gobierno, cómo va la oposición, cómo se siente la persona durante el periodo. Y el voto líquido es el de la campaña electoral en sí misma. En Uruguay el voto líquido, el voto de la campaña, el voto del tramo final, nunca fue relevante. Siempre acompañó la tendencia que venía. Uno lo mira y dice, acá ya la elección venía favorable a este y gana. Esta es la primera elección que estamos viendo donde ese voto es más grande de lo que ha sido hasta ahora. Por lo cual ha generado una cuota de incertidumbre mayor. ¿Por qué? Porque uno cuando mira lo que yo transmito en el libro, es que los que han llegado a presidente han sido grandes figuras, y cada uno con su particularidad. Y han sido líderes. En esta elección se da algo parecido a lo que pasó en el año 66. Lo digo bien rápido. En el año 66 habían muerto los grandes líderes políticos de todos los partidos. Y todos eran nuevos. Después iban a ser grandes figuras, pero en esa la gente los comparaba con el anterior. Decían, no da la talla. Ahora, los candidatos principales, ninguno es líder político en su partido. Y todos tienen una comparación muy alta con los anteriores. Por ejemplo... Álvaro Delgado, la comparación con la calle Pou, con la calle Herrera, con Larrañaga, estás hablando con figuras que eran muy consolidadas. Esta es su primera elección, en la comparación es duro. En el Frente Amplio, Yamandu Orsi, o los principales líderes, Yamandu Orsi comparado con Mujica, Mario Vergara comparado con Astori, o Carolina Cose comparado con Tabaré Vázquez. Estás comparando con figuras que han tenido tremenda popularidad y muy arraigado. Y en el Partido Colorado, bueno, están Sanguinetti, Valle, después el Partido Colorado le costó encontrar alguna figura, estuvo Pedro Bordaberry, pero después decidió irse y volver, y después un paso muy fugaz de Talvi. Entonces, los tres candidatos principales ni son líderes, y en la comparación, sufren la comparación con figuras de alta relevancia. Fíjense que las dos personalidades políticas más populares del Uruguay no están en juego, que es José Mujica y Luis Lacalle Pou. Claro. Entonces, a los candidatos le da eso. Y lo otro que uno ve es que hay un voto volátil y mucha gente que está construyendo su voto y que va para un lado, para el otro. Y esto sí es algo que no lo hemos visto, que probablemente no tenga nada más que ver con la política, tenga que ver con los cambios que hay en la sociedad. Bueno, de ahí el valor de todo este repaso histórico un poco a la luz de la actualidad. Mañana es la presentación en la Feria del Libro. Mañana a las 6 de la tarde. No se imaginan la cantidad de mensajes que tengo diciendo qué pena que no puedo ir. Así que espero que muchos televidentes nos puedan acompañar. Las presentaciones del libro son siempre abiertas y no hay obligación de comprar el libro, así que será un gusto. Nelson, muchas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones.